su santo nombre. Buenos días, amada iglesia, nueva amistad. Espero que en esta mañana Dios haya traído esa fortaleza, Dios haya renovado en ti ese gozo, esa esperanza y esa paz, así como es este día. Hoy es un nuevo día y mi oración es que no solamente sea un día nuevo, sino que sea una esperanza nueva, una fe renovada. Alabado sea su santo nombre, y que el poder del Señor se manifieste fuertemente en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Santo de Israel. El tema de esta mañana lo he titulado: pasar por una prueba no significa el final. Pasar por una prueba no significa el final. Alabado sea el nombre del Señor. Dice un proverbio conocido: corrige al necio y te odiará. Corrige al sabio y te amará. Palabra del Señor. Hoy vamos a estar leyendo en la escritura, en el libro de los Hechos. Vamos a comenzar en el libro de los Hechos. Alabado sea el Señor. Vamos a estar leyendo dos porciones en esta mañana, en el capítulo 7, en los versos 51 hasta el 60. Por favor, si me siguen en el libro de los Hechos, capítulo 7, y versos del 51 al 60. Dice la palabra del Señor así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían y en sus corazones crujían los dientes contra él. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió o durmió, dice esta escritura. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Padre bueno. Padre Celestial, por la vida, Señor, de hombres, Señor, y mujeres, Padre Celestial, que han recibido, Señor, su palabra, Señor. Oh bendito Dios, que llevan, Señor, esa convicción, Padre, más allá de sus mentes, Señor, más allá, Señor, de sus corazones, Señor, aún en sus huesos, Señor. Y Padre Celestial, que pueden proclamar, Señor, que pueden entender, Padre, así como este hombre, Padre, porque para estas personas, Señor, era el final, Señor, de alguien, Señor, que proclamaba, Señor, un nuevo evangelio, de alguien que proclamaba una nueva verdad. Oh bendito Dios, y no lo pudieron resistir, Señor. No lo pudieron resistir porque sus ojos, Señor, estaban cegados, Señor, porque sus corazones, Señor, estaban muy duros, amado Padre. Pero hoy, Señor, hay hombres y mujeres, Padre, que se levantan, Señor,
Padre Celestial, proclamando esa misma verdad, Señor. Y hoy podemos entender, aleluya, Padre, que, Señor, una prueba, Señor, no es el final, Señor, porque para nosotros como humanos, Señor, muchas veces una prueba significa el final, pero para usted, Señor, es el comienzo, Señor, de algo nuevo, Padre. Bendito sea su santo nombre. Que cuando algo termina, Señor, siempre comienza algo nuevo. Que cuando una vida termina, una vida nueva comienza. Que cuando un ciclo termina, otro ciclo nuevo comienza. Alabado sea su santo nombre. Oh bendito Dios, Señor, sea lleno, Señor, su pueblo, Padre, en esta mañana, Señor, de ese poder del Espíritu Santo, Señor, que empoderó, Señor, a este joven, Señor, llamado Esteban, Señor. Oh bendito sea su nombre, Señor, que hoy en este tiempo, Señor, su Espíritu Santo, Señor, fortalezca cada vida y cada corazón, Señor, sin importar, Señor, la magnitud de la prueba que estén pasando, Señor. Padre, que sean llenos, Señor, del poder de su Espíritu Santo. Alabado sea su santo nombre, porque es en Cristo Jesús que declaramos, Señor, vida, Señor, declaramos sanidad, Señor, aún en aquellos, Señor, que tienen una enfermedad, Padre, en esta mañana. Sea su nombre exaltado. Aleluya, amén y amén. Aleluya. Si usted tuviera la misión de investigar el cristianismo, ¿por dónde comenzaría? Si usted fuera a investigar más acerca del cristianismo, ¿dónde empezaría su investigación? Porque ciertamente podemos decir que el cristianismo comienza con Cristo mismo, con su llegada a este mundo. Por eso toda la mayoría lo sabe, que Jesucristo nació, que Jesucristo vivió, que Jesucristo predicó. Pero las bases del cristianismo, las bases de la verdad que hoy predica el cristianismo, están basadas en una cosa, en un acto o en un evento muy importante. No están basadas en alguna denominación, no están basadas en alguna religión o en maneras de hacer iglesia. Ese no es el fundamento. Ni siquiera en las formas, si cantamos aquí en los púlpitos o no cantamos. Ese no es el fundamento. No está basado en una religión. Está basado en una verdad y en un evento tan importante como fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza todo. Porque el apóstol Pablo declara y dice: si Jesucristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra proclamación y vana es nuestra fe. Así que todo el fundamento de lo que predicamos y de lo que proclamamos, la vida la proclamamos porque Jesucristo resucitó. Los ángeles dijeron a las mujeres: ¿qué están buscando? ¿Están buscando a Cristo? He aquí que no está en esta tumba. No está, porque he aquí Él ha resucitado. Alabado sea su santo nombre. Tu vida, la fe que tú llevas, no está basada en denominaciones o en religiones. La fe que tú tienes está basada en un acto muy importante, en un evento como es la resurrección de Cristo. Y si tú crees que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces tú debes de creer que tú también resucitarás con Él y que vivirás así como Él vive hoy. Dice la palabra, vimos a Esteban que dice: yo vi a Cristo, yo lo vi a la diestra del Padre. Él está vivo, Él está ahí. ¿Cómo es que ustedes no pueden entender? ¿Cómo es que ustedes no lo pueden ver? Porque tenían sus ojos velados. Alabado sea el Señor. Entonces es importante entender cuál es el fundamento de tu fe. No es conocer las escrituras solamente, no es oír hablar de Cristo, ni siquiera los milagros, porque Jesús hizo muchos milagros. Dice su palabra que Él venía sanando toda dolencia, Él venía sanando toda enfermedad, aún alimentó a la gente. Pero los milagros solamente eran parte de su ministerio. En realidad Él venía anunciando, dice la palabra que venía anunciando el reino de los cielos. Dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el Señor. Tu fe y mi fe están basadas en un acontecimiento muy importante, en que Jesús se levantó de la muerte y Él vive para siempre. Por eso lo decía este hombre tan lleno del poder del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre.
Alabado sea el Señor. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Alabado sea su santo nombre. ¿Dónde comenzaríamos esa investigación? Es importante. El hecho de que Jesucristo está vivo es la verdad más importante. Es la verdad que te impulsa a ti, que me impulsa a mí a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Hay muchas personas que muchas veces se ponen a defender creencias. Muchos se ponen incluso a defender religiones, pero ¿sabes qué? Nosotros no defendemos religiones ni defendemos nada. Nosotros predicamos a un Cristo que está vivo. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Nosotros predicamos la tarea que el Señor nos dejó. El Señor Jesucristo fue una. Dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto ir y predicar a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la esencia de la iglesia. Esa es la obra de la iglesia que el Señor tiene. Pero siempre, como es una verdad, si es cierto que la verdad es que estamos para predicar la obra del Señor y continuar la obra del Señor, siempre habrá oposiciones. Siempre hay oposiciones, y aquí vemos vemos mínimo 3 oposiciones fuertes que estaban sucediendo en este momento. Y siempre estas oposiciones van a ir de la mano. Siempre estas oposiciones van a ir de la mano, y es algo que vas a enfrentar tú y voy a enfrentar yo cada día. Siempre es algo que vamos a enfrentar. Estas 3 oposiciones siempre las vamos a tener en cualquier lugar en donde estemos, sea en un medio a través del cual hoy predicamos, sea en un templo, sea en la calle, en cualquier lugar. Siempre vamos a tener estas 3 oposiciones bien presentes. Por lo cual te invito a que vayas conmigo en la segunda escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al 6. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, verso del 1 al 6. Saulo, aún respirando amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Y vemos aquí estas 3 oposiciones manifiestas que siempre están conectadas. Es algo que siempre vamos a estar enfrentando. El poder del ejército romano siempre estuvo sobre el pueblo de Dios en esos tiempos, en los tiempos de Jesús. Porque ciertamente esta oposición que vemos aquí del ejército o de la parte política conectada con la religiosidad. Siempre la parte política va a ser una de las oposiciones que siempre va a enfrentar el cristianismo, el evangelio. La parte política siempre va a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque la parte política tiene ¿cómo lo podemos llamar?
sus intereses. La parte política tiene sus intereses, siempre lo hubo. A los judíos les interesaba que Jesús muriera por cuestiones religiosas, pero al ejército romano le interesaba que no hubiera revueltas, que todo estuviera en tranquilidad, que nadie se levantara en contra del rey. Entonces cada uno tenía sus razones. La parte política siempre va a tener sus razones personales, y la parte religiosa también. Y no había terminado. La persecución no terminó con Cristo. La persecución continuó hasta este momento. Y aquí vemos a los discípulos cómo están siendo perseguidos, la iglesia cómo está siendo perseguida. Y dice la palabra en los versículos que acabamos de leer. Dice: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Entonces vemos aquí cómo estos gentes religiosas que no podían aceptar el evangelio del Señor, cómo ellos estaban de acuerdo en que el cristianismo que se detuviera. ¿Cómo paramos este cristianismo? ¿Cómo paramos esto que se está levantando? ¿Cómo paramos a estos seguidores que hasta ese momento se les conocía como los del camino? Dice aquí la palabra. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque Jesús es el camino. Entonces muchas veces se les llamó como ellos, como los del camino, a los que seguían a Jesús, los que seguían a Cristo. Antes de llamarles el cristiano, se les llamaba los del camino. Y vemos estas oposiciones que estaban levantándose fuertemente en este tiempo. Y hoy nos ponemos a pensar, ¿hoy ha parado esto? No ha parado. Pero ¿sabes qué? Hoy tenemos una gracia y una bendición tan hermosa nosotros en este tiempo. Aún no hemos llegado a un punto, no hemos llegado hasta hoy. Y digo que no hemos llegado porque esto es posible que venga en un futuro. Una persecución tal como la que vemos ahora en Esteban. Hasta hoy no tenemos ese tipo de persecución así tan fuerte como le sucedió a Esteban. A punto de que hay gente que te impide, dice: "Hey, no andes hablando aquí de Cristo". O te dice: "¿Sabes qué? No, nosotros no queremos la Biblia aquí". O ¿sabes qué? No menciones a Dios aquí. Sí, vemos ese tipo de oposición por parte de muchas veces las partes gubernamentales. Pero no hemos llegado a ese punto donde ¿sabes qué? Te amenazan, ¿sabes qué? Si tú predicas, te vas a morir. O incluso que lo cumplan. Quizás no estamos tanto así, pero ¿sabes qué? Puede llegar ese momento. Y entonces, ¿cuál es la postura de nosotros? Muchas veces nos amedrentamos nosotros por cosas que suceden, por las circunstancias que están pasando, y nos amedrentamos, nos atemorizamos. Pero aquí vamos a ver en esta mañana, en este mensaje, dos cosas importantes. Que hay dos formas de ver la vida. Hay dos lentes, hay dos ángulos con los que uno puede mirar las cosas. Para los religiosos el cristianismo se terminaba con la muerte de Esteban. Para Dios, la persecución a los discípulos era una multiplicación. Alabado sea el Señor. Multiplicación, multiplicación, multiplicación. Cada vez que las iglesias muchas veces tienen que ser movidas, cada vez que las iglesias muchas veces se separan, existe una multiplicación. Para muchos, ¿sabes qué? Esa iglesia se partió en dos, pero muchas veces puede significar el comienzo de más iglesias. Depende de cómo lo veamos, depende de qué es lo que estamos viendo. La persecución muchas veces puede significar multiplicación. Multiplicación de personas que van a ir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Así que ya vemos que la parte política va a ser un obstáculo, la parte religiosa va a ser otro obstáculo, pero hay un obstáculo que es mucho más fuerte que enfrentamos en este tiempo. En el verso 51 que leímos del capítulo 7, dice la palabra, hablando Esteban, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y en este momento se está refiriendo a la necedad.
¿Sabe que la necedad es uno de los problemas más fuertes que enfrentamos muchas veces predicando y compartiendo la palabra del Señor? Como ya decía ese proverbio que vimos, o ese proverbio que escuchamos, Proverbios capítulo 9, verso 8. Proverbios capítulo 9, verso 8, corrige al necio y te odiará. ¿Qué estaba haciendo Esteban en ese momento? Estaba corrigiendo, estaba tratando de corregir a los religiosos. ¿Lo amaron? No, porque no eran sabios. Lo aborrecieron, lo odiaron. Así de que si usted piensa que muchas veces le van a amar por predicar la palabra, piénselo, porque es posible que te vayan a odiar. Depende a quién le estás predicando. Si le estás compartiendo a una persona necia, quiero que sepas desde ahora que no vas a ser su mayor fan. No, esa persona no va a ser tu mayor fanático o tu mayor fanática, no lo va a ser, porque tú estás tratando de corregir con la palabra, estás tratando de corregir con el evangelio de Jesucristo. ¿Y sabes qué? No vas a ser su mejor amigo o su mejor amiga de esa persona. Aquí lo vemos, Esteban predicando la palabra del Señor, y ¿qué es lo que hicieron? Aborreciéndolo y persiguiéndolo hasta la muerte. ¿Y a Cristo cómo le fue? ¿Quiénes llevaron a la cruz del Calvario a Jesucristo? Los necios. Los necios y los políticos. Los necios no podían crucificarlo y fueron a pedirle ayuda a los políticos a Roma. Llevaron ante Herodes, lo llevaron ante Pilatos. Corrige al necio y te aborrecerá. Muchas veces cuando uno quiere corregir cosas, muchas veces en la vida de las personas, muchas veces no te van a caer bien. Muchas veces no les vas a caer bien. Pero también dice el proverbio, corrige al sabio y te amará. También hay gente sabia, amén. Alabado sea el Señor. Hay gente sabia que tú le compartes la palabra y van creciendo en su conocimiento y van creciendo en sabiduría. Y un día de mañana te llaman, ¿sabes qué, hermano? O te encuentran en la calle y te dicen, ¿sabes qué, hermano, hermana? Gracias por compartirme la palabra. Gracias por haberme dado ese consejo, me ayudó. Hoy mi vida es diferente. Recuperé a mi familia. Hoy no me peleo tanto con la gente. Hoy puedo convivir con la gente. Hermano, gracias por esa palabra que me enseñó a perdonar. Gracias por esa palabra que me enseñó cómo controlar mis emociones, cómo manejar la ira, cómo manejar la decepción, cómo manejar la desilusión, hermano. Yo no sabía cómo manejar estas cosas. Pero hoy, por esa palabra que usted me ha compartido, hoy tengo paz en mi corazón. Hoy no le doy rienda suelta a mi ira, ni a mi coraje, ni a mi decepción, ni a la tristeza. Hoy tengo luz en mi vida, hoy tengo luz en mi mente y en mi corazón. Pero siempre este tema de la necedad es algo que está hoy en todos tiempos. La necedad hoy está a su máxima capacidad. La necedad es algo que hoy estamos viviendo en estos tiempos muy fuertemente. Si va conmigo en el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice la palabra, verso 19, capítulo 3, verso 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de lo que anda, de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieres? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre.
Dice, porque el reino de Dios no se conoce, no conociste palabras sino en el poder. Está hablando de la necedad de las personas, de cómo no conocieron por la palabra, sino como con el poder del Señor. Dice la palabra, alabado sea su santo nombre. Vemos también en el libro, por favor, si me acompaña, en el libro de Jeremías, en el capítulo 4. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. El libro de Jeremías capítulo 4. Bendito sea el Señor. Ahí estamos, capítulo 4. Dice el Señor. Dice, y juraréis, Jeremías capítulo 4 dice, y juraréis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así ha dicho Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén hará campos para vosotros, y no sembréis entre espinos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Pero vemos que en este tiempo, si regresamos al libro de los Hechos, donde estábamos en el capítulo 8, pero en el capítulo 9, y vemos cómo lo que había sucedido en ese momento, vemos una parte, vemos un lado de lo que está pasando con la necedad, pero vemos cómo Dios empieza a obrar. Dice la palabra que cuando mataron a Esteban, dice que pusieron sus ropas al lado de este hombre llamado Saulo en ese momento. Y este hombre, que era una persona que había escuchado la palabra, que tenía un conocimiento enorme acerca de lo que era la ley, pero tenía sus ojos vendados. Yo creo que es esto de la ceguera, cuando sus ojos son cegados en ese momento físicamente, pero había una ceguera todavía más profunda, que era la ceguera espiritual, que él no tenía en ese momento. Y dice la palabra que por esa razón él empezó con esta persecución hacia el pueblo del Señor. Pero vemos aquí cuando Cristo se aparece a él y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, dura cosa te es resistirte. Dura cosa te es resistirte a lo que Dios está hablando. Lo que está hablando aquí Jesús dice, no te resistas a lo que yo te estoy hablando. Y él entendió en ese momento exactamente lo que Cristo estaba hablándole a su vida. Esta palabra que está hablando aquí, no des cosas contra el aguijón, es algo que muchos podemos identificarnos. Si usted creció en rancho donde se aran tierras, donde se siembra maíz, usted una vez a lo mejor usó una yunta de bueyes en aquellos tiempos, en aquellos años cuando todavía se usaban. Y usted sabe que en la mano el que llevaba el arado y tenía un palo con un fierro punzante. Nosotros en el rancho le llamamos garrocha, no sé por qué, a lo mejor no sé si estará bien la palabra. Pero ese palo con ese fierro punzante era para picarle a los animales, a las yuntas. Y en un momento tú podías llevar ese palo en la mano, y cuando los animales pateaban hacia atrás, cuando se defendían, se picaban con ese fierro, se picaban solos y se lastimaban y se hacían grandes heridas en las patas. Ellos mismos, porque ahí el que los llevaba no les estaba picando, ellos mismos por defenderse, por querer rebelarse, por no querer caminar hacia adelante, pateaban y se golpeaban y se herían mucho. Y eso es lo que le está diciendo Jesucristo, es lo que está tratando de decirle al apóstol Pablo en ese momento. No des cosas contra el aguijón, o sea, no te resistas, no luches contra ello, porque te vas a herir tú mismo.
Pero el apóstol en ese momento entendió exactamente lo que le estaba diciendo el Señor. Y él tenía que parar con esa necedad que él llevaba hasta ese momento. Pero bendito sea su nombre. Dice la palabra que lo llevaron en un momento, que lo llevaron hasta ese lugar. Y fue llevado, y en ese momento, en el verso 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que atrae y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos de los que estaban en Damasco. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea su nombre. Pasar por una prueba no significa el final. Pasar por una prueba no significa el final de las cosas. Es tiempo que nosotros podamos mirar qué es el mensaje, qué es lo que Dios está hablando en medio de toda esta historia. ¿Qué es lo que Dios quiere revelarnos hoy a nosotros como pueblo suyo? Porque muchas de las veces nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles como las que quizás estamos pasando hoy. Pero ¿qué es lo que podemos entender nosotros hoy espiritualmente? ¿Cómo vamos a manejar esta situación caótica en la que vivimos en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? ¿Qué vamos a hacer con la verdad? En aquellos tiempos, cuando vino esta persecución, dice la palabra que todos fueron, por todos lados se fue predicando la palabra. Por todos lados se fue predicando. El mismo Saulo empezó a predicar la palabra, y para la gloria del Señor, él empezó a levantar las iglesias que hoy conocemos. Aquí comenzó algo hermoso, aquí comenzó algo bueno. Nunca pienses que cuando algo termina, ahí terminará tu vida. Aquí comenzó algo hermoso. Comenzó un misionero que en ese tiempo se llamaba Saulo, pero a partir de este momento comenzó un misionero que levantaría las iglesias de las cuales hoy tú conoces. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso. Todas las iglesias que él levantó en ese momento de la nada fue a través del poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros en este momento? ¿Será que se acabó el terreno? ¿Será que ya no hay tierra? ¿Será que no hay donde sembrar? ¿Será que no hay donde compartir la palabra del Señor? Eso no es así. Yo quiero decirte que el poder de Dios todavía es efectivo hoy. El poder del Espíritu Santo todavía está. Y ¿sabes qué? Aunque el corazón del mundo se pone necio, se pone duro, ¿sabes qué? Para Dios no hay imposible. ¿Cómo lo podemos ver? He aquí una persona necia que estaba en el día en que Esteban fue ejecutado. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor lo alcanzó. El Señor tocó su corazón.
Y tú puedes después, por eso hoy ves esas palabras. ¿Sabes por qué? Por eso hoy ves esas palabras que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién lo dijo? Él. Este hombre que en un momento tenía un corazón necio. Este hombre que en un momento fue a perseguir a la iglesia y que las metió a la cárcel. Este soldado romano que tenía una persecución feroz por el pueblo de Dios. Es el mismo que después dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el poder de aquel que me levantó. Qué hermoso, y nos gozamos con la vida y el testimonio de este hombre. Y eso nos da esperanza. Por esta razón, hermanos, no podemos perder la esperanza. Por esta razón precisamente tenemos que entender que el poder de Dios no está ilimitado, que el poder de Dios no se ha enfermado, que el poder de Dios no se ha encarcelado, que el poder de Dios no está atado. El poder de Dios está en libertad, amén. Bendito sea su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos en las manos del Señor. Simplemente ponernos en las manos del Señor. Ponernos en sus manos y simplemente predicar la palabra. Simplemente sembrar esa semilla. Es simplemente así. Yo siempre he dicho una cosa, la he predicado y la he vivido en estos 20 años que el Señor me ha permitido servirle para su honra y su gloria. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Yo no convenzo a nadie. Yo no estoy aquí para convencerte a ti. Yo estoy aquí para predicar un mensaje. Que la obra de Dios puede vivir y se puede esparcir aún en momentos difíciles. Pero yo no vengo aquí a convencerte. El que trae el convencimiento es el Espíritu de Dios. Amén. Él trae la palabra y Él la lleva hasta los corazones más duros y más necios que pueda hacer. ¿Sabes por qué también te lo digo? Porque yo en un momento fui una de esas personas. Yo en un momento cerré mi corazón también a la verdad y a la palabra y al Evangelio. Pero ¿sabes qué? Un día el Señor habló a mi vida. Un día Jesucristo me dijo, yo soy el camino. Tú no estás en el camino, pero yo soy el camino. Yo soy la verdad. Cuando Él me dijo, yo soy la verdad, yo entendí una cosa, que la verdad no era una religión. Que la verdad era una persona, Cristo Jesús. Y desde allí me propuse conocerle a Él, conocer a Cristo Jesús, conocerle íntimamente. Y bendigo al Señor por ese día que Él habló a mi vida y que me dijo, Delfino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y sabes que desde ese momento no he cansado, no he parado de predicar este hermoso mensaje. ¿Por qué? Porque a mí me ha abierto los ojos, así como a este hombre, que le abrió los ojos en ese momento. No solamente los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Y eso es lo que tienen miedo los políticos. Eso es lo que tiene miedo el mundo, que el pueblo abra los ojos y que puedan ver la verdad. La política, el mundo les quiere ofrecer cosas para cegar sus corazones, para cegar sus ojos. Pero Dios nos abre los ojos a través de su palabra. Cuando Él viene a nuestra vida, abre nuestros ojos y te da a saber que las cosas hermosas y buenas están ahí. Que no necesitas vivir una vida depravada para ser feliz. Que no necesitas vivir una vida mal para tener. Que no necesitas destruir a una familia para poder sentirte bien o para tener oportunidades, para disfrutar la vida o para vivir la vida. No. Cristo nos enseña que en Él tenemos vida y vida en abundante, dice su palabra. Nunca pensemos que una prueba significa el final de todo, sino el comienzo de muchas cosas y muchas bendiciones. ¿Qué está terminando este año en tu vida? Quizás se han quedado proyectos ahí sin hacer, o quizás has hecho proyectos nuevos que nunca te imaginaste. Quizás estás haciendo cosas que nunca imaginaste hacer. Pero ¿sabes qué? Nunca olvides, disfruta, conoce al Señor y disfrútalo cada día.
ámalo cada día. Deja que Él corra por todo tu cuerpo, por toda tu mente. No le pongas límites ni barreras. No pensemos en el mañana, hermanos, pueblo de Dios, no pensemos en el mañana basados en lo que estamos viviendo, basados en una política, basados en la enfermedad. No planeemos el mañana pensando solamente en eso. Planeemos el mañana pensando en que Dios es soberano, de que Dios no inventa, de que Dios sabe lo que está haciendo y de que Él va a guiar tu vida por el mejor lugar y el mejor camino, y sobre todo Él estará contigo. Él estará contigo en todo lo que hagas, pero sobre todo termina, haz la obra que el Señor ha puesto en tu corazón. Sigue esa misión que Dios ha puesto en tu corazón. Sigue esa misión, no la sueltes, no la dejes. Dios hará que la puedas llevar a cabo de formas diferentes. Él lo hará, porque Él tiene el poder para hacerlo. Termino con este mensaje. Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dice la palabra que aquí ellos ya habían resuelto ponerle en libertad, pero los religiosos decidieron continuar con el plan. Verso 14: mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Nota esto, esta palabra preciosa: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Está hablando Pedro aquí en esta palabra porque él fue testigo de la resurrección del Señor. Él fue testigo del motivo de nuestro evangelio en este tiempo. Alabado sea su nombre. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia, ¿se acuerdan de la necedad? Sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Verso 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envió a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Al oírle esto, todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los
profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias damos, Señor, por su bendita palabra, Padre. Señor amado, Padre, que esta verdad, Señor, Padre, venga, Señor, a refrescar, Señor, toda alma, Señor, que hoy, Señor, está en angustia. Alabado sea su nombre. Pero yo confío, Padre, tengo la plena seguridad, Padre Celestial, de que, Señor amado, su pueblo, Señor, será fortalecido, Padre, en el Espíritu, Señor. Oh bendito Dios, que usted, Señor, nos dará nuevas fuerzas, Padre, en cada momento, Señor. Padre, que usted nos llevará, Señor, de victoria en victoria, Padre Celestial. Padre Santo, Señor, y que esto, Señor, que hoy vivimos, Señor, no es el final, Señor, sino el comienzo, Señor, de una nueva manera, Señor. Padre, y usted nos llevará, Señor, a poder compartir su palabra de maneras diferentes, Señor, porque a usted no se le han terminado las ideas ni las formas, Señor. Alabamos y bendecimos su nombre, Padre. En sus manos, Señor, encomendamos, Padre Celestial, a las personas, Señor, que hoy, Señor, están enfermas, Padre, y hablamos, Señor, y declaramos, Señor, sanidad, Señor. Padre, por la fe, Señor, porque no nos avergonzamos del Evangelio, Señor, porque no nos avergonzamos de la fe, Señor, porque hasta el último minuto y hasta el último momento, Señor, seguiremos creyendo, Padre Celestial. Y independientemente de los resultados, Señor, los abrazaremos, Señor, con amor, con paciencia y con paz, Señor. Abrazaremos, Señor, lo que resulte, los resultados, Señor, porque entenderemos, Señor, que esa, Señor, es su santa voluntad. Y que a eso se refería a su Hijo cuando dijo: Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya la que sea hecha, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea su nombre, Señor. Que su pueblo, Señor, hoy más que nunca, Señor, se levante, Señor, sabiendo que sí hay oposiciones, Señor, pero, Señor, que usted es un Dios poderoso, Señor, que nos lleva, Señor, de victoria en victoria, Señor. Y que, Señor, no es la división, Señor, sino la multiplicación, Señor, la que llevará, Señor, su nombre y su evangelio hasta lo último de la tierra, como dice su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, le damos en el nombre precioso del Señor. Amén, amén. Dígale a alguien que le ama en Cristo Jesús y recuerde esto, que una prueba no es el final, sino es el comienzo de algo glorioso en Cristo Jesús. Como siempre, hasta la próxima. Dios te bendiga.